Damos gracias una vez más, sean todos bienvenidos a este canal. Vamos a seguir estudiando la preciosísima palabra de nuestro Dios. Les invito a mirar en Mateo capítulo 24, el verso 24. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bueno, entonces aquí nuestro Señor Jesús está hablando de los tiempos en donde Él está advirtiendo todas estas cosas, de todos los tiempos que vendrían, y Él está hablando de las señales, del tiempo, del fin. Bueno, entonces aquí miramos que de principio a fin Él conoce las escrituras, porque Él por previo conocimiento Él vio todos los tiempos, todas las edades, y miramos estos tiempos que son los tiempos de los gentiles, las 7 edades de la iglesia, que representan los 7 candelabros de oro. Ese es el tiempo de las 7 edades de la iglesia. Entonces vemos que aquí el Espíritu Santo vino en Hechos 2 y empezó a hacer la obra de ahí en adelante hasta el fin. Entonces Él empieza diciendo aquí de todas estas señales que vendrían, las señales del fin, y entre estas dice que vendría un espíritu que engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahora estos dos espíritus siempre han estado desde el principio hasta el final, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces aquí la escritura vamos a estar mirando un poco, estudiando un poco lo que son ellos, porque ellos vienen en paralelo, ¿sí? Entonces miramos aquí a Caín y Abel, porque ellos vinieron de un mismo vientre, y allí vemos entonces que la escritura nos muestra que Dios pondría enemistad entre estas dos descendencias, estas dos simientes, que una representa la simiente de la serpiente y la otra la simiente de Dios. Recordemos que la simiente de la mujer fue el Mesías. Entonces vemos acá el Mesías, que fue la simiente de la mujer. ¿Sí? Él vino y venció todas las cosas, él poseyó todas las puertas del enemigo. Entonces allí es donde él venció en la cuenta cruz al enemigo. ¿Sí? Entonces miramos aquí que de aquí para acá vienen, y miramos, vamos a mirar primera de Juan, para que el apóstol nos diga lo que allí representan estos dos espíritus. Primera de Juan capítulo 3 y el verso 3 dice, el verso 12 dice, el verso 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, más las de sus obras eran malas, más las de su hermano justas. Entonces miramos aquí que la escritura nos dice que él era del maligno. Entonces aquí nos comprueba la escritura de dónde viene y que sus obras eran malas, mientras que las de Abel eran justas, ¿sí? Porque sus ofrendas hablaban daban testimonio de quién era él, porque Abel, él trajo un cordero en el altar, y finalmente él vino representando el cordero, y también él vio por revelación, y Dios le reveló que él, sobre el cordero de Dios. Entonces vemos aquí también el Mesías, que fue el cordero de Dios, el cordero de Dios, ¿sí? Que también murió en un altar, ¿sí? Recordemos aquí que Caín mató a Abel, ¿sí? En el altar, y todas estas símbolos y representaciones representan todas estas cosas. Entonces miramos aquí también en el arca, porque aquí vemos que en el arca de Noé vino también las dos simientes. Entonces vemos aquí la simiente de Sem, que viene la simiente de Dios, y la simiente de Cam. Entonces vemos por la simiente de Cam que vino, de Cam vino Canaán, y de Canaán vino uno que se llamó Cus, y de Cus vino uno que se llamó Nimrod. Entonces decimos que Nimrod fue aquel poderoso hombre en la antigüedad que construyó una ciudad que llamó Babilonia, y construyó también la Torre de Babel. Entonces miramos ahí esos descendientes, y ese linaje se vino, y lo encontramos cuando Israel estaba saliendo en el Éxodo, y lo encontramos con Moab. Entonces también lo encontramos con Moab e Israel, ¿sí? Israel por la simiente de Sem, y todo esto viene por las descendencias. Y vemos también allí el cuervo y la paloma, el cuervo representando una cosa y la paloma representando la otra. Entonces miramos ahí siempre estos paralelos que vienen juntos
miramos a Esaú y a Jacob porque a Jacob amó Dios desde antes que aún se formara en el vientre o cuando estaban en el vientre, aún antes de nacer, ya Dios amaba a Jacob y a Esaú aborrecía. Entonces la escritura nos dice en Génesis, ahí nos muestra que ellos iban a ser, venían a representar también. Vamos a mirar Génesis 25, que nos está hablando de Jacob y Esaú. Entonces dice allí: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Entonces miramos ahí que ellos eran gemelos y ya venían con un propósito, ¿sí? Entonces vemos que finalmente Jacob amó la primogenitura, por eso él fue el primero y Esaú lo sirvió a él siendo el menor, siendo Esaú el mayor, porque él le vendió su primogenitura por un plato de comida. Miramos ahí todo esto, que todo esto trae una representación acá adelante. Entonces miramos aquí que también a través de esta línea vino, y aquí vinimos y vemos al Señor Jesús y vemos a Judas Iscariote, y miramos también en el Salmo 41 y el verso 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces vemos que Judas finalmente cumplió esta escritura porque él fue el que lo traicionó y lo entregó al Señor Jesús. Y miramos que allí él viene representando el hijo de perdición, según nos muestra Juan 17:12. ¿Sí? Entonces este espíritu ha venido en todos los tiempos. Aquí en el mismo tiempo que vino el Espíritu Santo, también vino el espíritu del anticristo y se vino cabalgando también por las edades. Recuerden que él montó un caballo blanco, ¿sí?, personificando al Espíritu Santo, y él se le dio una corona y un arco y salió venciendo y para vencer, pero eso era el espíritu del anticristo. Entonces lo vemos allí de ahí en adelante hasta el final, porque en el final también lo vemos como el hijo de pecado, ¿sí? Y el espíritu, dice allí la escritura, vamos a poner la escritura, Efesios 2, Efesios capítulo 2, que nos habla que el espíritu de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces vemos aquí los hijos de desobediencia, que este espíritu opera en ellos al final de los tiempos, y lo vemos allí también con apariencia de piedad, porque la escritura nos muestra en 2 Timoteo también nos habla que vendrían con apariencia de piedad y negarían el poder que se derramó aquí en Pentecostés. Entonces vemos acá lo importante que es Pentecostés, porque aquí es donde el Espíritu Santo empieza su obra a través de sus discípulos, a través de la iglesia primitiva. Entonces vemos allí la importancia que es, porque estos siempre van a negar el poder del Espíritu Santo. Entonces este Espíritu viene hasta cierta parte y allí no puede llegar, porque eso es lo que la escritura nos muestra. Vamos a mirar el mensaje de esta última edad. Dice así en la revelación de Jesucristo, dice así: Judas Iscariote era el hijo de Satanás. Él era un diablo manifestado en carne. La Biblia dice, él nació siendo el hijo de perdición. Observen esto. Ahora aquí estaba Jesús, aquí estaba el ladrón a su derecha, aquí estaba uno a su izquierda. Ahora, Jesús era el Hijo de Dios, ¿es correcto eso? Ahora, algunas personas solo ven 3 cruces, pero habían 4 cruces. Ahora, ¿qué es una cruz? Es un árbol, ¿es correcto eso? La Biblia dice: maldito el que es colgado en un madero. Él fue hecho una maldición por nosotros, él fue colgado en un madero, había sido cortado, pero era un árbol. Eso es correcto. Aquí abajo, al pie del monte, estaba otro. Judas se colgó él mismo en un árbol sicomorro. ¿Es correcto eso? Ahora miren, aquí está el Hijo de Dios, vino del cielo, regresó al cielo, llevando con él al pecador arrepentido. Aquí está el hijo de perdición, vino del infierno, regresó al infierno, llevándose con él. Si tú eres, así le decía el ladrón a la izquierda, el pecador que no se arrepintió. Entonces ven, el pecador que no se arrepintió. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Bueno, entonces
y allí dice, este es el Abel de Dios, aquí está el Caín del diablo, así como Caín mató a Abel en el altar, Judas mató a Jesús en el altar. Entonces aquí miramos estas representaciones porque así como mató Caín a Abel en el altar, igual Judas también lo entregó al Señor Jesús y el Señor Jesús también murió en el altar como un cordero de Dios, ¿sí? Como cordero fue al matadero, es lo que nos dice la escritura. Entonces es súper importante mirar y especialmente mirar aquí al Espíritu Santo, porque este Espíritu, Él caminó con el Señor Jesús, caminó con el Señor Jesús y miramos entonces los pasos que Él hizo aquí en la etapa de gracia, porque recordamos los 3 pasos de la etapa de gracia, ¿no? Porque recordamos aquí la gracia que derramó el Señor Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? Y lo vemos en 3 pasos, lo que es la justificación, lo que es la santificación y lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces aquí el Señor Jesús, Judas, él creyó en el Señor Jesús, fue bautizado porque el Señor Jesús los bautizó y creyó en el Señor Jesús, ¿sí? Como su Salvador personal, caminó con Él y vemos entonces allí el principio de Él, ¿sí? Y lo vemos que en Mateo capítulo 10, lo vemos aquí en Mateo capítulo 10, que el Señor Jesús los comisiona a todos ellos y les da poder para echar fuera demonios, para ir a sanar a los enfermos y para hacer todas estas cosas y para predicar el Evangelio en la primera comisión. Entonces Él aquí les dio poder a todos ellos y entre ellos estaba Judas. Pero en el segundo paso, que es la santificación, entonces vemos que vemos la escritura en Juan capítulo 17, y el verso 17, que Él los santificó. Entonces vemos la santificación también, y vemos a Judas también, que pasó por esta etapa de la santificación, ¿sí? Entonces Él pasó estas 2 etapas, la justificación también. En la palabra de Dios, Dios estaba haciendo todo esto, ¿sí? Pero Él en el tercer paso, cuando llegó la hora de subir a recibir el Espíritu Santo, Él mostró los colores. Entonces, Él aquí realmente no llegó aquí a Pentecostés porque Él no venía destinado para eso. Entonces, aún el Señor Jesús dijo que estaban escritos en el libro de la vida, de la vida, y aún su nombre también estaba allí, porque ellos vinieron regocijados y el Señor Jesús, porque los demonios se les sujetaban. Entonces el Señor Jesús les dijo, regocijaos más bien de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿sí? Entonces mire hasta dónde puede llegar este espíritu personificador engañoso que llega y se viste de religión. Recuerde que ellos eran religiosos, siempre todo ha sido religioso, por todos los tiempos han sido religiosos. Entonces estamos mirando aquí que Él dice que engañaría, si fuera posible aún, a los mismos escogidos. Seguimos mirando el mensaje, escuchando, reconociendo, actuando sobre la palabra de Dios, según la palabra de Dios. Dice aquí, ahora, hace 2000 años esto llegó a un enfrentamiento y fue encabezado en 2 hombres, uno de ellos Jesucristo, el otro Judas Iscariote. Jesús asoció la venida, su segunda venida, a que estos 2 espíritus serían muy diferentes de lo que fueron allá antes. Ahora aquí es donde quiero que se pongan su vestidura gloriosa. Estos 2 espíritus van a ser diferentes, pues Satanás vino y vivió en un hombre que era un miembro de iglesia. Judas Iscariote vivió en la iglesia carnal y fue un amigo de la iglesia en todo tiempo. Pero él entró y engañó, o pensó que estaba engañando a su hermano. Él entró y perteneció como uno de ellos, probó las cosas buenas de Dios, avanzó en el espíritu, pareciendo serlo, salió y predicó el evangelio y echó fuera demonios. Pero en el fondo, todo el tiempo él era Judas. Desde el comienzo, la Biblia dice, él nació el hijo de perdición. Ahora recuerdan allá esta iglesia carnal, el Esaú y los fariseos y los saduceos. Entonces vemos aquí este grupo del grupo de Esaú, porque vienen representados. Pero vigilen a este individuo que se cree, él continuará con el mensaje por un tiempo, pero simplemente no quiere verse muy involucrado en él. ¿Ven esos espíritus? Jesús dijo, será tan parecido a lo real, que engañará aún a los mismos elegidos, si ustedes lo notan, si fuere posible, pero no es posible. Ahora observen, no solo la iglesia carnal, la que está afuera, la iglesia carnal con la rutina normal, el grupo de Esaú, tenemos ahora el grupo de Judas, que es más traicionero, mucho más traicionero,
llegando directamente a las propias manos de la bendición, como está en Hebreos 6 y 10. Como él dijo que una vez gustaron, fueron hechos partícipes de los poderes del siglo venidero y han hecho todas estas cosas así. Y entonces si ellos han recibido el conocimiento de la verdad y luego si ellos recaen voluntariamente ¿qué es eso? Teniendo la sangre del pacto en la cual fueron santificados como cosa inmunda. Entonces miramos aquí hasta dónde llega todo esto, ¿sí? Cerca, prácticamente al lado de la bendición, que es Pentecostés, cuando usted se encuentra con Dios. En el tercer paso, que es el bautismo del Espíritu Santo, entonces miramos acá el bautismo del Espíritu Santo, porque esta debe ser la experiencia que cada uno de nosotros debemos de tener con Dios mismo, encontrándonos con Él, para que Él nos dé su naturaleza y nos cambie, ¿sí?, la naturaleza vieja a que nos dé esa nueva creación en Cristo. Entonces miramos ahí la importancia de todo esto, porque finalmente el apóstol Pedro y los discípulos deciden que alguien tome el oficio de Judas que dejó, ¿sí?, su apostolado. Entonces ellos tiran suerte sobre dos, que fue José Barsabás o Matías. Finalmente fue Matías. Entonces esa elección la hicieron ellos, o sea, esa elección la hizo el hombre, pero la elección que hizo Dios fue que él eligió a Saulo de Tarso. Entonces aún le agradó desde el vientre, dice él, Pablo, que lo escogiera y lo llamara para lo que él venía a hacer. Entonces vemos aquí al apóstol Pablo mostrando quién era él. Él era un hombre pues especial de la ley, celoso, irreprensible, guardaba la ley, cuidaba de los mandamientos de Moisés y todas estas cosas, pero todas cosas no le sirvieron porque él se volvió perseguidor de los discípulos del Señor Jesús. Entonces cuando él se encuentra camino a Damasco con el Señor Jesús, se lo encuentra ya en la forma glorificada y el Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, entonces él le dice, ¿quién eres, Señor? Entonces él dice, yo soy el Señor Jesús. Sí, entonces ahí es donde vemos que él lo escoge, ¿sí?, como apóstol para los gentiles. Entonces él vino a ser el apóstol número 12, el apóstol modelo. Entonces vemos ahí la importancia también, porque Pablo finalmente fue el que vino a tomar este lugar, ¿sí? Porque vemos que en la escritura, vemos allí que el llamamiento más grande es el de un apóstol. Entonces vemos ahí el gran apóstol Pablo, que nos muestra pues las escrituras, casi todo el Nuevo Testamento nos lo enseña. Entonces ahí miramos una parte de lo que son estos dos espíritus que se mueven en paralelo, ¿sí? Entonces importantísimo recibir el Espíritu Santo, ¿sí?, y saber vigilar de qué espíritu somos o cómo podemos tener comunión con el Espíritu Santo, porque a eso es lo que Dios nos quiere llevar, a esa comunión con el Espíritu Santo. No quedarnos en estas etapas, porque entonces estamos caminando hacia el Espíritu Santo, más no con el Espíritu Santo. Entonces allí les dejo una vez más este pequeño estudio para que lo miren y lo estudien, y vamos a seguir hablando del apóstol Pablo y su conversión. Entonces el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.